Muy buenas tardes. Es una gran bendición poderme comunicar con cada uno de ustedes a través de este medio. Muy agradecido al Dios del cielo por todas sus bendiciones. Gracias a Dios por cada familia que pudo congregarse en esta mañana en su iglesia cuadrangular El Charay, en la ciudad de Armenia y también allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Bendecimos a Dios por cada familia de Calarcá, por las familias que se acercaron, los de Río Verde, los de la ciudad de Armenia, allí a la sede del barrio Providencia. Qué testimonios maravillosos, agradecidos a Dios por todo, por su gran misericordia. Y bueno, un abrazo a nuestra hermana Mara de la ciudad de Sincelejo, que estuvo acompañándonos hasta hoy y que ya en esta semana toma su viaje de regreso a la hermosa ciudad de Sincelejo. Un abrazo, mi querida hermana, que el Dios del cielo, que le dio la oportunidad, el privilegio de acompañar a su querida mamá en este momento triste, duro para ella. Pero gloria a Dios, mi amada hermana, que usted y desde luego toda su familia tuvieron el privilegio, pero usted en especial el privilegio de desplazarse, dejar tal vez muchas responsabilidades para venir también a cumplir esa responsabilidad. Creo que también para nosotros los que tenemos cierta edad es aplicable ese texto. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Espero que el Dios del cielo le bendiga y le recompense. En el transcurso de este programa oraremos pidiendo a Dios que su regreso sea de bendición, que esa recompensa que Él promete en su palabra sea una realidad para usted. Agradecidos también allí en la sede sur, muy agradable ver a cada uno de nuestros queridos hermanos allí de la Siria, de Puerto Samaria, también de la ciudad de Armenia. Qué alegría ver a tantas personitas con ese buen propósito de buscar a nuestro Dios. Y también agradecidos a Dios por la sede en Tuluá. Bueno, estamos proyectando, estamos orando a Dios, completar las paredes que están inconclusas y comenzar a proyectar un poco mejor las instalaciones para bendición de los grupos misioneros, para bendición de el servidor que Dios tenga allí. Hasta ahora tenemos a nuestro querido hermano Aldemar Mosquera y bueno, Dios será el que nos diga el paso a seguir, pero ahora estamos orando para hacer el trabajo allí en Tuluá. Pedimos sus oraciones, pedimos a Dios que nos dé la dirección para poder hacer el trabajo y los medios, porque Él es el dueño del oro y de la plata y ese lugar está dedicado a la gloria de Él. Así que confiamos en que Él proveerá todo lo necesario. Les invito a orar en esta tarde. Soberano Dios, muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor. Eres sorprendente, eres maravilloso. Gracias por tocar la iglesia cuadrangular El Charay y traer a cada persona, cada asistente a la convicción de que es un hombre, es una mujer bendecida por ti, con cielos abiertos. Y gracias por enseñarnos la disciplina, Señor. Gracias por ayudarnos a entender, Señor. Lo hiciste hoy con tu palabra y nos enseñaste que nuestra fe está basada en lo que dice tu palabra, pero nuestra decisión de creerte y de querer tus bendiciones tiene que ir por encima de nuestros sentimientos. La decisión superior a los sentimientos, pero apoyada por la obra del Espíritu Santo, afirmada por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas, cada día nos permites entender tu palabra, afirmar nuestros pasos
Y Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sabemos que hay una obra de Satanás, pero tu palabra asegura que si él vino a robar, a matar y a destruir, tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Tu palabra asegura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, pido que extiendas tu mano generosa y poderosa sobre cada familia, sobre cada hombre o mujer que escucha este programa de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai o de cualquier ciudad, de cualquier iglesia que esté escuchando este programa. Queremos que tu bendición alcance, toque la gente, que te reveles al corazón de ellos y que nos ayudes, Señor, para enfocarnos en esa bendición de militar en la vida espiritual, de ser activos y, Señor, y como dicen algunos, ser proactivos, no reactivos, no esperar que pasen las cosas para reaccionar, sino estar sobre el propósito, estar sobre el cimiento, estar sobre la guía, la dirección del Espíritu Santo. Gracias por preocuparte, mi Señor, porque no estuviésemos solos. Gracias por preocuparte porque cada uno de nosotros sea fortalecido, sea consolado, sea guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres nuestro ayudador, eres nuestro consolador y eres quien da fortaleza a nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque no nos has desamparado. Nos has dejado tu palabra y nos has dejado la iglesia local para que juntamente con el Espíritu Santo haga de nosotros hombres y mujeres de victoria, hombres y mujeres de cielos abiertos. En esta hora, Señor, pido que confirmes tu gracia, tu bendición, tu protección sobre mi querida hermana Mara, sobre su mamá Ena Margarita Méndez y sobre toda la familia de Luis Miguel. Que la gracia, la misericordia y la bendición tuya los guarde, los proteja, los acompañe. Señor, yo sé que no tengo que orar a ti para que cumplas tu palabra, porque tú la cumples, pero sí tengo que orar a ti para que nosotros la podamos creer, para que el Espíritu Santo de Dios abra el corazón de mi hermana Mara y ella esté segura de que tú la bendices y recompensas, que no tenías por qué hacerlo, pero es tu promesa de bendecirla, de prosperarla, por ella honrar a nuestra querida hermana Ena Margarita. Y así cada persona que estuvo en la iglesia, cada persona que puso en ti su fe, que se afirmó como un hombre, como una mujer, que cree a tu palabra y que la quiere para su vida. Señor, ayúdanos a comprender el principio de que nuestra disciplina nos exige no depender de los sentimientos, sino de la decisión que hemos tomado, tal como lo hizo el profeta: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que sea esa hora la decisión firme, establecida plenamente en el corazón de cada hombre y de cada mujer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué agradable en esta mañana estuvimos viendo en parte de la disciplina y llevamos dos principios, dos conceptos. El primero es el anhelo por la casa de Dios. Y hoy vimos entonces que nuestra fe y nuestra decisión por Cristo no puede estar basada en los sentimientos, porque los sentimientos son variables.
son como las circunstancias, pero Dios afirma nuestro corazón y nos ayuda para que esa decisión que usted y yo hemos tomado de buscarlo a Él, de recibir sus bendiciones, se cumpla hasta el tiempo en que Él nos tenga en esta tierra y luego disfrutemos de su presencia. Hoy quiero hablar de otro aspecto de la disciplina y es el dominio de los pensamientos. Quiero que usted abra conmigo su Biblia, por favor, en la segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, y allí en el capítulo 10, segunda de Corintios capítulo 10, nosotros encontramos un principio. El principio que es fácil de identificar, pero que de pronto nos puede sorprender y va a depender muchas veces de la profundidad de su vida espiritual, pero muchas veces depende de las circunstancias, de las situaciones y de lo ocupada que tengamos nuestra mente, y es el dominio de los pensamientos. Leamos, por favor. Dice el capítulo 10, versículo 1: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay dos niveles en los pensamientos, pero hay una estructura de pensamiento. Tal vez los sociólogos, psicólogos lo llamen prejuicios, pero es cuando una persona está habituada a una clase de pensamientos, y es lo que aprovecha Satanás cuando trae la pornografía, los pensamientos obscenos, los pensamientos de violencia. Nosotros sabemos que hay una parte consciente y hay una parte inconsciente, y no me voy a meter en eso. Pero en la parte espiritual hay una influencia de los pensamientos que van a ser una fortaleza según las actitudes, según la disciplina que nosotros tomemos. Entonces dice que nosotros tenemos que llegar a tener con las armas espirituales la capacidad de parte de Dios de destruir esas fortalezas. Son fuertes porque dice que tienen argumentos y que tienen altivez. Es decir, no es un pensamiento que pasa, sino es una estructura, una forma habitual de pensar. Esa es una manera. Otra manera es cuando vienen los pensamientos de lujuria, de obscenidad, de desconfianza. Pensamientos de desconfianza cuando vemos alguna cosa
y ya nos imaginamos y argumentamos y entramos en lo que la Biblia llama malicia, a pensar mal de los demás. Pero Dios conoce los secretos. A mí no me conviene conocer los secretos de los demás. A mí me conviene, con la ayuda de Dios, poder reconocer los secretos míos, los que me hacen daño, los que me apartan. Entonces, en estas dos maneras de dominio de los pensamientos, yo tengo armas espirituales. Y esas armas espirituales me tienen que servir, dice, para destruir las fortalezas, para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero culmina diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Increíble que Dios nos da la facultad a nosotros de dominar nuestros pensamientos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? El apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos da dos luces en este tema. La primera está en Efesios, el capítulo 4. Y nos habla en el contexto de contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 dice: versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una lectura superficial de este texto simple nos permite ver que Dios quiere que nosotros no seamos personas que estemos con palabras corrompidas en nuestra boca, palabras de doble sentido, palabras con mala intención. Dice que lo que hablamos sea lo necesario para la edificación de quienes están con nosotros, de quienes nos escuchan. Pero dice que se debe de quitar de nosotros la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Otro texto de la Biblia nos dice cómo se puede hacer eso. Y dice que nosotros debemos de hablar con salmos, con cánticos, con las palabras del Dios del cielo. Hablar con salmos, hablar con cánticos y hablar con las palabras del Dios del cielo. Entonces, si usted quiere aprender a dominar los pensamientos, alguien dijo alguna vez, tiene que llenar su mente de la palabra de Dios y tomar en sus momentos de descanso, en sus momentos de relación familiar, los textos bíblicos, los cánticos espirituales, las palabras que edifiquen. Y yo puedo decirle, para hacer eso en público, necesita hacerlo en privado, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. La palabra de Dios abunde en vosotros,
Así que nosotros podemos decirle a Dios: Señor, ayúdenos, Señor, bendíganos, pero me tengo que proponer a sacar los pensamientos que están dañando mi mente y mi corazón y llenarme con la palabra de Dios, aprenderme las canciones espirituales. Y nosotros sabemos que hay una gran diferencia ahora. En la época antigua los cristianos se preocupaban, se usaban los himnarios, después se usaban los corarios. Ahora somos bendecidos con tan buena música que a veces no sabemos ninguna canción. Solamente disfrutamos de los buenos equipos de alabanza que hay en las diferentes iglesias, y la mayoría de cristianos no conocemos la música espiritual. Hubo un tiempo en que los pastores y los servidores de Dios hasta se interesaban, y yo recuerdo Sociedad Bíblica hace muchísimos años hizo un concurso donde premiaba a las personas que colocaran música a los salmos, y se logró que muchos salmos que los leemos en la Biblia fueran hermosamente cantados por la iglesia. La idea es alabar juntos a Dios, pero la idea es que usted en sus momentos de ansiedad, de temor, tome los textos bíblicos, tome los cánticos espirituales, y en su vida privada lo pueda hacer, para que cuando estemos en público, entonces usted tenga un dominio del pensamiento y tenga un dominio de la palabra. Esta es una necesidad. Yo sé que muchas personas piensan y creen, y gloria a Dios por eso que lo hay en el ministerio de la liberación. Pero nada se gana una persona que sea ministrada en liberación si no aprende el principio de llenar la mente con la palabra de Dios, el principio como una disciplina de dominar los pensamientos y de saber que hay fortalezas que se han enquistado, por decirlo así, en nuestra mente, formas de pensar, desconfianza, imaginar siempre lo peor de los demás, imaginar que todos cuando se agachan y de casualidad nos miran, están hablando de mí. Nosotros tenemos que perder esa convicción y creer que el más importante de todos nos mira con agrado, habla bien de nosotros, tiene su corazón puesto en nosotros, y su Espíritu Santo y su palabra está para bendecirnos. Esto es imposible de hacer y de lograr. Esto es imposible de hacer y de lograr si no se tiene a Cristo en el corazón. Así que ya sabe usted por la palabra de Dios que hay que llenar el corazón y la mente con la palabra de Dios, que hay que hablar con salmos y con himnos espirituales, pero es imposible si Cristo no está en el corazón. Te invito en esta tarde a orar. Ora conmigo. Soberano Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta tarde por la bendición de el Salvador, porque no hay más que un solo Salvador, un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Y en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, creo que por la fe tú habitas en mí y que en mí está el Espíritu Santo. Ahora permíteme la disciplina de llenar mi mente con la palabra de Dios, de aprender a dominar esos pensamientos de fatalismo, de pesimismo, esos pensamientos que son fortalezas y que me hacen sentir que el diablo me está atacando, que los demás me quieren hacer daño, que mi condición me lleva al pecado, y renuncio a todo lo que no es de Dios en mi corazón. Y pido, Señor Jesucristo, que
abras el libro de la vida y coloques mi nombre en el libro de la vida y no lo dejes borrar jamás. Ayúdame, Espíritu Santo, y enséñame, como aprendimos en esta mañana, a adquirir la disciplina, el uso constante, el trabajo constante de llenar mi mente con la palabra de Dios, con los salmos, con los himnos y con los cánticos espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Uno de nuestros servidores se comunicará con usted y será una bendición ayudarle. Seguimos con nuestra parte del programa Biblia Abierta. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos militar en la iglesia? Primer pregunta. ¿Cómo podemos militar en la iglesia? El apóstol Pablo, hablando a un joven en el cual tenía una gran expectativa, al cual él formaba, por el cual oraba, le dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que una persona que quiere militar en la iglesia decide ser útil. Y para poder ser útil, en primer lugar, decíamos en esta mañana, fue parte de lo que compartimos, la Iglesia Universal es formada por todos los que han reconocido al Señor Jesucristo. Estamos convencidos, lo he escuchado, lo creo en la iglesia cuadrangular. Cuando llegue el momento del arrebatamiento, no habrá un momento para los cuadrangulares ni para los de determinada iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los que vivimos. Los que habremos quedado seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire por la obra del Espíritu Santo. Pero ahora Dios ha colocado su iglesia en todo el mundo para que se cumpla su propósito, que el Evangelio sea predicado para testimonio. En una versión dice a todas las naciones, en una versión más actualizada dice a todas las gentes para testimonio. Y Dios en su sabiduría ha establecido las iglesias locales. Yo no puedo militar en la iglesia universal. Hago parte de la iglesia universal según 1 Corintios capítulo 12. Desde el momento en que recibí a Cristo, el Espíritu Santo me hizo parte de la iglesia universal. Pero la iglesia local, el brazo local de Dios, en el cual Él me llamó, es la iglesia donde yo debo de recibir formación. Y lo primero lo encontramos en Segunda de Pedro, el capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Este es un tema interesante, así que voy a contestarlo. Dejo muchos espacios para que usted pueda consultar la palabra de Dios y pueda enriquecer su vida. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Estoy localizándolo acá y dice, usted me dijo segunda y es primera. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2.
Rectifico, primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Iniciando en el versículo 1, quiero hacer la lectura con calma y que usted la repase en su casa. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vámonos en una forma lenta en este texto. En primer lugar, la Biblia nos llama a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, es decir, a no oír a quienes se oponen a la palabra del Dios del cielo. Al contrario, nosotros tenemos la necesidad, dice, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. El mejor lugar. Estaba hablando con un varón que le sirve a Dios y podíamos llegar a la conclusión de que hay un fundamento que nadie puede anular. Eso está en 1 Corintios 3. Ese fundamento es que el único nombre en el cual somos salvos es en el Señor Jesucristo. Pero hay diferencia a veces en la visión, hay diferencia en cosas que no tienen nada que ver con la salvación, sino que son eclesiales, son de servicio, pero nadie puede colocar otro fundamento y nadie puede colocar otra palabra que no sea la palabra revelada por Dios. Entonces nosotros sabemos por la palabra del Dios del cielo que el mejor sitio donde podemos recibir formación espiritual es en la iglesia local donde Él nos ha colocado. La bendición que tenemos ahora de grandes hombres, grandes maestros de la Biblia, que están allí en las redes, que Dios los tiene para su gloria y que están edificando y bendiciendo a muchísimos. Nosotros no podemos ser edificados por ellos, porque ellos están edificando su propia iglesia y cada iglesia tiene un nivel de crecimiento y cada persona tiene un nivel de crecimiento, y la Biblia asegura que el que conoce el estado de las ovejas es
su pastor. Entonces, hay que recibir formación en su iglesia. También es una bendición, es una alegría reconocer que la iglesia más pequeña en este tiempo tiene cursos de formación espiritual. Unos lo llaman exactamente como dice Primera Pedro, leche espiritual, otros lo llaman primeros pasos, y luego viene una cantidad, de acuerdo a la visión de cada pastor, de formación espiritual. Usted necesita formarse. El sistema de muchos hermanos cuando vienen de otra iglesia, a quienes apreciamos y sabemos que ya tienen, por llamarlo así, un recorrido, una experiencia, es que ellos no quieren entrar a un nivel de formación. Ningún pastor es insensato, pero todo pastor quiere ver que su formación haya sido buena. Todo pastor quiere ver que usted entienda la visión, porque usted estaba en un lugar y allí había una visión de Dios para esa iglesia y para ese lugar. Usted llega, por decir, a la iglesia cuadrangular El Shaddai y hay una visión, hay un propósito que Dios ha colocado en nosotros, y nosotros queremos que usted venga y nos eche una mano, nos ayude, pero que entienda la visión, no que trastoque la visión, no que nos compare ni que compare otra iglesia con nosotros, porque sabemos que cada iglesia local tiene una visión conforme a lo que Dios está haciendo en el corazón de esa iglesia a través de su pastor, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces es necesario entrar en la visión de la iglesia local, y allí en esa iglesia local entonces somos, dice, piedras vivas. La visión es la siguiente: la columna, la base fundamental es Jesucristo. La columna son las enseñanzas bíblicas, pero el ser piedras vivas es el entender que usted se sostiene en otros, pero otros se sostienen en usted, porque usted no es una piedra estática, es una piedra viva. Sus palabras, su actitud, su corazón dispuesto, su oración, su paciencia, y así mismo como usted lo hace, otros lo hacen con usted. ¿Cuál es el objetivo? La Biblia nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así entonces, mi amado hermano, cada uno de nosotros, en la medida en que Dios lo quiera usar, en el lugar que Él le colocó, porque todos no tendremos habilidades pastorales, ni evangelísticas, ni de enseñanza, ni de logística, ni de administración. Pero no me diga que en cualquier iglesia se necesitan los hermanos que saben administrar, los que oran por los enfermos, los que enseñan la Biblia, los que ayudan con los instrumentos. Todos somos necesarios, pero todos tenemos un objetivo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que le animo, únase. Si usted es de la iglesia cuadrangular El Shaddai, únase a la visión de la iglesia. Si usted está en otra iglesia, mi amado hermano, únase a la visión que Dios ha dado a su pastor, a su pastora, y éxitos en la labor de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Espero haber contestado la pregunta.
La segunda pregunta dice así: ¿qué pasa si una persona no testifica algo que hizo Dios en la vida de esa persona? ¿Qué pasa si una persona no testifica de algo que hizo Dios en la vida de esa persona? Hay muchos ejemplos, pero voy a usar uno que está en San Marcos capítulo 5. Todos los que estudian la Biblia conocen la historia. Marcos capítulo 5 habla de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Pero esta mujer escuchó hablar del Señor Jesucristo. Su corazón se llenó de esa convicción de fe y hizo lo que hacemos todos. Se acercó al Señor Jesucristo. Ella venció cualquier cantidad de obstáculos, no me voy a detener en eso. Desarrolló por la gracia y la misericordia de Dios una convicción tan profunda que ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Y se acercó a Jesús y lo tocó. Leamos San Marcos capítulo 5, el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el contexto leí hasta el versículo 29. En el contexto y en los 3 evangelios, especialmente en San Lucas, dice que de pronto Jesús paró y dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dijeron: Señor, pero la multitud lo oprime. Todos caían sobre él para ser sanos. Y usted dice que alguien lo tocó. Y él, permítame parafrasear, dijo: es que alguien me tocó de una forma diferente. Alguien me tocó con fe y de mí salió poder. Ella sintió que estaba sana, pero Jesús sabía que él la había sanado. Y ella quiso irse secretamente. No sabemos, la Biblia no nos relata cuál era el tema de ella irse secretamente. Pero Jesús no quiso que ella se fuera secretamente. Porque no testificar es no darle la gloria a Dios. Pero no testificar es quitarle la oportunidad a otro de oír la misericordia, de oír el poder, de poder recibir lo que ella misma había recibido. Alguien le dijo: Jesús tiene el poder para sanar. Posiblemente le dijo: a mí me sanó. Pero ahora ella quería irse callada. Eso entonces es ocultar la bendición y no darle la gloria a Dios. Miremos el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Es un argumento. Pero a más de ella no darle la gloria a Dios, ella habría la posibilidad de que más adelante ese espíritu de enfermedad volviese, y al ella no darle la gloria a Dios, ella iba a cumplir lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 43. ¿Lo recuerda? Allí dice: cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla, y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla adornada, barrida y vacía. Y todos sabemos que lo que le interesa a Satanás no es que esté barrida y adornada. Él es el dueño del desorden, el dueño de la inmundicia. Pero lo que él quiere ver es si está vacía. Y cuando está vacía, dice, va y toma 7 espíritus peores que él, y vienen, y el postrer estado de esa persona es peor. Entonces Satanás volverá, y no solamente le habrá quitado la gloria a Dios esa persona, porque la gloria de Dios es que otros sepan que Él quiere sanarlos y liberarlos y bendecirlos, como lo hizo con usted. Y cuando usted oculta esta bendición, está quitándole la gloria a Dios, está quitándole la oportunidad a otros, pero está abriendo la puerta para que, si usted se descuida en su vida espiritual, los demonios que causaron ese primer problema vengan. El número 7 en la Biblia muchas veces es simbólico y es de plenitud. Venga ahora con una atadura más fuerte, más desastrosa, más humillante para dominar el cuerpo. Y es entonces la sorpresa de personas que dicen: yo había creído que Él me había sanado, pero posiblemente no le dieron la gloria a Dios, no buscaron la presencia de Dios. Ahora esta mujer públicamente ante esa multitud, ella confesó, dijo: yo vine así, así, y creí así, lo toqué y sentí en mi cuerpo que estoy sana. Y él le dijo: mujer, vete en paz, y se salva y queda sana de tu azote. Espero haber contestado la pregunta. La tercera pregunta dice: ¿cómo saber si interpreto mal o bien la palabra de Dios? ¿Cómo saber si interpreto mal o bien la palabra de Dios? Bueno, esta es una preocupación del Espíritu Santo, porque nosotros decimos que era el apóstol Pablo o que era el apóstol Pedro, pero en realidad es el Espíritu Santo de Dios el que trae la preocupación de parte de Dios para que usted y yo estemos afirmados en el propósito de Dios. Miremos en primer lugar Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 dice lo siguiente. Otra vez me lo dio mal. No es primera, es segunda. Segunda de Pedro, rectifico de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Después de el apóstol Pedro, afirmar que tenemos una fe igualmente preciosa, y antes de empezar a hablar de los falsos maestros que van a introducir herejías que inicia en el capítulo 2, él dice en el versículo 19 del capítulo 1 lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca,
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el conocimiento de la Biblia hay una parte que es buena y que se tergiversa a veces, y es lo que llamamos teología. Algunos la profundizan tanto que si tuviésemos un doctor en la Escritura, comenzaría a hablarnos de la profundidad de la revelación. Pero hablemos entre nosotros sencillamente. Lo básico es que usted considere la palabra de Dios como una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la Sagrada Escritura? Segunda de Timoteo, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo 3:14, dice toda la Escritura. O sea, no es el Antiguo Testamento, no son los Salmos y Proverbios, no es el libro de los Hechos, no es el Nuevo Testamento, es toda la Escritura. Es inspirada por Dios. Allí también lo repite. Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir. Entonces hay que tomar la convicción de que yo necesito en primer lugar estar seguro de que esta es la palabra de Dios. Y que no puedo buscar quién me interprete aquí y quién me interprete allí, porque me van a confundir. Entonces por eso estamos hablando, y viene al caso, hacemos parte de una iglesia local que tiene una convicción de fe, una visión y una convicción doctrinal, y bajo ese enfoque doctrinal, entonces escudriñamos la Escritura, bajo ese enfoque doctrinal. Si yo creo que voy a aprender más, que es el afán de muchos de nosotros en el comienzo, yo lo puedo entender porque me pasó. Yo quería aprender y iba a los estudios bíblicos, escuchaba la palabra y quería más. Entonces cualquier programa que saliera, yo me suscribía. Cuando comencé a recibir contradicciones, gracias a Dios por su misericordia y porque tenía un pastor asequible, yo iba a mi pastor y le decía, pastor, esto, y él me decía, ¿dónde escuchó eso, hermano? Hasta que él me dijo, déjese de estar buscando quien le enseñe la verdad. Si usted ya tiene a Cristo, tiene la verdad. Profundice en el Señor Jesucristo, haga sus devocionales, tome apuntes, pero enfóquese en la manera en que usted ha conocido. Y comenzó a hablarme de los distintos roles de enseñanza y me dijo, no vamos a estudiar todo eso, no nos alcanzaría la vida para estudiar cómo enseña cada grupo, cada iglesia, cada secta, cada error. Vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra. Y aquí tenemos en este tiempo moderno esta orientación de Primera de Juan en el capítulo 2. Primera de Juan en el capítulo 2, porque como en este tiempo, en la época apostólica, surgieron muchas personas que contradecían la enseñanza bíblica, pero ellos se contradecían especialmente con las mismas bases de siempre. Ustedes no conocen la verdad. A ustedes los están engañando. Jesucristo no es la verdad. En este tiempo han surgido esos grupos
Y tristemente uno escucha que atacan la palabra. Dicen la Biblia que hemos leído, que por años hemos tenido en nuestras manos, no es confiable. Y unos se van por las nuevas traducciones. Gloria a Dios por las nuevas traducciones, porque es verdad, están escritas en un lenguaje más actual. Pero cuando usted escudriña el primer original de la Biblia traducido al español, que es la Reina Valera, y que ya tenía algunas revisiones en el 60, usted encuentra que algunas traducciones aclaran el texto, pero otras lo oscurecen. Algunos textos son oscurecidos y son hasta anulados y son hasta tergiversados. Si uno tiene temor de caer en un error, yo pienso, creo con todo mi corazón, los miles de cristianos que dieron su sangre, que dieron su vida para que el evangelio pudiese ser predicado, me refiero solo a Colombia. Si usted quiere saber, hay libros de la historia cristiana en Colombia. La Iglesia Alianza, a quienes aprecio mucho, tiene un libro que se llama Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia. Allí se lee cómo en toda la nación, de la Alianza, de la Unión Misionera, de la Presbiteriana, de la Bautista, hubieron hombres que murieron por predicar el Evangelio. Gloria a Dios, llegó el tiempo del avivamiento, surgieron las iglesias de tipo pentecostal, que son algunas entre las cuales está la iglesia cuadrangular, pero no podemos desconocer y usamos la misma Biblia. Ahora una nueva traducción nos sirve para aclarar el texto, pero no podemos permitir que contradiga y que desdibuje y que anule el texto original. Va de acuerdo a la convicción de fe que tenemos. Leamos el texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, fue escrito, se cree, el último libro en el año 60-65 después de Cristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora note, lo que estos que salieron de entre nosotros, o que salen en cualquier tiempo de una iglesia, lo que ellos argumentan es: ahora sí conocemos la verdad. Vienen con otro fundamento y a veces hasta con una revelación de la Biblia diferente. Es más, oí por ahí alguna ocasión con alguien que argumentan que tienen un escrito que es secreto, cuando Romanos capítulo 10 dice que la palabra de Dios se escucha en toda la tierra. No es un secreto, Dios quiere darla a conocer, pero no todos van a responder a la fe. Así que si usted pudo responder a la fe, usted es un hombre, es una mujer bendecida por Dios. Agradezca ese privilegio de usted haber podido responder a la fe y tome esta palabra. Dice, porque ellos dicen: encontramos una nueva verdad, encontramos una verdadera Biblia. Esa no era, la verdad no era, estábamos engañados. Pero ¿qué dice? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, note, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esta es una clave.
Cuando tienen que echarnos mentiras y decirnos que hay un libro secreto, que hay una revelación que solo es para unos poquitos, entonces es la primer mentira. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Nadie puede decir quién irá a lo profundo para traernos de allá a Cristo, quién irá a lo alto y nos hará descender a Cristo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está en tu boca y en tu corazón, que si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y lo confiesas con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree perdón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Recuerde que Jesús también dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ninguna mentira procede de la verdad. Y note esto, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. El Cristo no es como nos lo imaginamos nosotros en la cultura colombiana, el crucificado. El Cristo es el Salvador ungido por Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. El que niega que Jesucristo es el Salvador, dice es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y note lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces es importante permanecer en la verdad doctrinal que Dios nos ha revelado. Y si usted tiene necesidad de aprender, no es pecado escuchar a otro, pero saque tiempo para escudriñar su Biblia. Saque tiempo para involucrarse en el crecimiento que da su iglesia, que por simple que parezca, lo leímos en la respuesta anterior, hace parte de la leche espiritual que nos dará la posibilidad de crecer espiritualmente. Escuchar a uno y a otro nos va a deformar y nos puede llegar, Dios nos guarde, esos que tienen la Biblia secreta, esos que al fin descubrieron la verdad y que vienen a decir, nosotros sabemos que usted está engañado y usted debe de seguir con nosotros porque aquí está la verdad. Y tiene que seguir para que algún día se le revele. Ya usted tiene a Cristo. Ya Cristo se ha revelado a su corazón. Ya usted tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo. Afírmese en la iglesia donde Dios le ha establecido. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. En el sentido de recibir formación de fuentes extrañas, dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que permanecer en la verdad doctrinal. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como una persona
que usa bien la palabra de verdad. En el original dice que traza bien, que conecta bien la palabra, porque Primera de Corintios capítulo 2 dice que el Espíritu, que es el que nos enseña y nos revela la palabra, nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Enseñanzas que son netamente espirituales y enseñanzas que son espirituales pero de aplicación a la vida diaria. Solo el Espíritu Santo nos da la habilidad, la destreza para trazar bien la palabra. Pero si surgen estos que nos aseguran que están en la verdad y que nosotros no la conocemos, entonces hay que alejarnos de ellos y afirmarnos en la palabra y afirmarnos en el Señor Jesucristo y seguir adelante, creciendo siempre en la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Espero haber contestado la pregunta. Se nos agotó el tiempo. Quiero recordarles, mañana lunes tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, 5 a 6 de la mañana. Les espero. Oremos. Soberano Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Ayúdanos, Señor. Tu palabra asegura que el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tu palabra asegura que oiremos una voz a nuestra espalda que nos diga: este es el camino, andad por él, no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Pero sabemos que esta es una bendición para los que abrazan la verdad, para los que han comprado la verdad y no la venden fácil. Pero, Señor, afirma el corazón de los que quieren aprender y que se metan de lleno en todo lo que tu iglesia ofrece y crezcan con el crecimiento que tú das. Bendigo a cada familia, a cada persona. Pido que tengan una excelente noche y que la bendición tuya esté con cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Excelente noche.